Hola, sabes, el pasado 7 de julio expuso en un webinar el tema que tú estás viendo en pantalla. Es un tema muy interesante que empieza a tomar mucha relevancia, puesto que el desarrollo futuro de las mineras en términos de obtener agua va a ser desde el punto de vista de efectuar bombeos desde las costas hacia los centros mineros, los cuales destacan por estar a gran altura. Entonces es un webinar muy interesante que te invito a que lo veas. Pero fíjate lo curiosidades que son, como son las cosas. Ese mismo día, Codelco expuso que va a desarrollar su planta desalinizadora de agua en el sector de Tocopilla. Ya le dio el puntapié inicial para el desarrollo del proyecto. Ambos eventos, digamos, fueron pura casualidad. Así que por ello es que te invito a que puedas ver el webinar con detalles, y adicionalmente te comento que dentro de la misma descripción que está acá en mi canal está el link donde tú puedes bajar la presentación que se desarrolló. Así que las cosas están abiertas para que tú puedas visitar esta web. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Iguama y a nombre de Palisade le damos la bienvenida al webinar Optimización Económica del Bombeo de Agua en Minería con Race Optimizer, la cual estará a cargo del ingeniero Helio Cunio. Sin más, le damos el pase a Helio. Adelante, Helio, por favor. Muchas gracias, Luis. Un buenos días a todos, o un buenas tardes, dependiendo de dónde están. Gracias por estar con nosotros para poder compartir esta visión respecto a la optimización económica del bombeo de agua, que es un tema que está muy candente en Chile, producto de tanto de las renovables que están entrando, fundamentalmente las renovables solares, así como también las exigencias medioambientales que se le está pidiendo a la minería en términos de ocupar agua de mar para sus procesos, ¿ya? Este es un tema que ya ha sido detectado y se espera que en los próximos años la cantidad de plantas de bombeo a nivel del mar para llevar el agua a la minería crezca notoriamente. Para quienes no me conocen, aun cuando Luis hizo una descripción, ahí en el PDF que ustedes tendrán acceso, puedan ver un poco las cosas que he hecho, mi experiencia en general sobre el tema. Respecto a la agenda, lo que vamos a ver hoy día, básicamente tenemos todo lo que es el bombeo de agua en minería. Vamos a tratar de entender para quienes no están involucrados en el tema. Vamos a ver una data de bombeo de agua, una data real que obtuve de un proceso de bombeo de agua sobre el cual vamos a trabajar para llegar a un tema de optimización. Esta optimización la hacemos respecto a un caso base, y la idea de optimizar es bajar el consumo de potencia en horas de punta. Para quienes no conozcan el sistema eléctrico en Chile, la facturación de electricidad tiene dos conceptos. Uno que es potencia y el otro que es energía. En términos de potencia, este está fijado fundamentalmente por la presencia del consumo en las llamadas horas de punta, en las horas de mayor exigencia sobre el sistema. Entonces, si de alguna forma pudiésemos bajar el consumo de potencia en dichas horas, potencialmente podría traducirse eso en ahorros económicos durante el año. Eso es lo que vamos a hacer en el fondo, digamos. Para que podamos entender un poco lo que es el bombeo de agua para la minería, aquí les presento un diagrama muy básico de una planta que bombea agua desde la costa a la minería. En general, el sistema de bombeo para la minería en Chile normalmente se destaca porque las mineras o las plantas mineras de procesamiento de cobre o bien de minería no metálica está a una altura bastante grande, digamos. Por parte baja, el diferencial de altura entre donde está la mina y el nivel del mar puede superar los 1000 metros. Fácilmente es posible encontrar mineras que están a 2000 o 3000 metros de altura. Entonces, el proceso de bombeo parte sacando el agua de mar y con distintas estaciones de bombeo llega al sector donde está la minera, y esa agua es almacenada en un cierto reservorio. Ese reservorio es un elemento clave para lo que vamos a ver, y también es un elemento clave para los procesos de la minería. En general, ese reservorio normalmente puede tener una capacidad de autonomía de 2 a 3 días. ¿Qué significa eso? Que si yo dejo de bombear y el reservorio está a plena capacidad, este reservorio
permite que el proceso de la minera siga operando sin ser afectada el proceso mismo, o sea, que se tenga que detener por falta de agua. Y normalmente esta capacidad del reservorio puede ser 2, 3 o 4 días, digamos. Va a depender de la capacidad con que fue diseñado este almacenamiento, este pulmoncito de agua, el cual de alguna forma permite que si hay algún problema en los equipos, en una estación de bombeo, los equipos que están a nivel del mar, estos puedan ser intervenidos por los especialistas de forma tal que el agua empiece a ser consumida y la mina sigue operando. Entonces uno esperaría que si ocurre algún tipo de problema, esto puede ser por varias horas, pero en ningún caso puede poner en peligro el desarrollo del proceso dado este reservorio. Normalmente dentro de las plantas que hay en Chile tenemos plantas que son desalinizadoras, como aparece acá, pero en otras plantas existe la posibilidad o se opera de forma tal que lo que se hace no es que se desalinice el agua, sino que se bombea directamente el agua de mar a la altura y el proceso mismo de las mineras pueden operar con ese tipo de agua. Digamos. Evidentemente que aquí hay un proceso menor para esos casos cuando se saca toda la vida marina que no sea enviada por la tubería aquí al reservorio. Eso es en términos generales. Entonces, lo que vamos a ver es qué pasaría si yo tengo un caso base y puedo aprovecharme de estas capacidades del pulmón de agua de forma tal de que yo pueda detener el proceso y ocupar este pulmoncito que hay sin afectar el proceso minero, que es clave en esto, y de alguna forma operar bajo un esquema que me permita ahorrar potencia para el caso que les comentaba originalmente. Acá pueden ver ustedes consumos reales del proceso de bombeo de agua de 2 meses distintos para una minera mediana. Está expresado en tanto por uno, donde pueden ver ustedes cómo es el comportamiento del bombeo de agua propiamente tal. Hay periodos en que ocurren bajas, puede ser producto de algún tipo de falla, problemas de mantenimiento, etcétera, etcétera, y uno puede darse cuenta del sentido del pulmón de agua que hay arriba, ese reservorio que permite almacenar el agua y así que el proceso minero no sea afectado directamente por detenciones originadas a aguas arriba del sistema de bombeo. ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿O qué es lo que les voy a comentarles respecto al tema de esta optimización? Lo que vamos a hacer, o lo que andamos buscando, es minimizar el bombeo de agua en horas de punta y bajar los pagos de potencia. Esa es la optimización que andamos buscando. Tenemos un caso base que opera normalmente el mes completo, y ese caso base lo vamos a estudiar o analizar optimizando bombeo bajo la premisa que no bombeamos en horas de punta. ¿Y cuáles son las horas de punta? Normalmente son de las 18 a las 22 horas. Eso es un tema que lo dicta la autoridad en Chile, y esto va de lunes a viernes, donde está la mayor actividad laboral. No ocurre en sábado y domingo porque efectivamente la demanda del sistema cae, así que en estricto rigor no hay pago de potencia. La idea es efectuar un nulo bombeo en horas de punta. La idea es cerrar el último día del mes con un promedio de almacenamiento en los estanques igual al del inicio del mes. ¿Qué significa esto? Si yo tengo X cantidad de agua al inicio del mes en el estanque, la idea es que a través de este proceso de optimización podamos obtener un valor promedio esperado igual al que se inició en el mes. Por supuesto que para poder hacer esta optimización necesitamos respetar las restricciones en términos de capacidad de bombeo. Ahora, las tuberías con que se bombea el agua hacia la mina tienen una cierta capacidad, no podemos bombear más que eso, así que ahí hay unas limitaciones. Capacidad de almacenamiento también, el mínimo y máximo, no podemos originar un botar el agua, por llamarlo así, la parte superior. Entonces, tenemos ciertas restricciones para efectuar esta optimización. Y lo otro es que vamos a efectuar una valorización económica considerando que existe un cierto precio digamos, de la potencia, que en este caso es de $8,5 por kilowatt, que es muy parecido a lo que hay en Chile, y vamos a suponer un nivel de precios de $60 por megawatt hora para la energía. Estos son los aspectos centrales para la optimización o para el análisis respectivo entre el caso optimizado respecto al caso base. Algunos antecedentes técnicos, acá ustedes pueden ver una data que de alguna manera refleja, tomado de un bombeo real, donde pueden ver la cantidad de energía consumida, energía eléctrica, el bombeo en metros cúbicos.
Entonces, con eso nos da, de alguna forma, una data histórica sobre la cual podemos trabajar y considerar para los análisis que les deseo mostrar. Otros antecedentes que también consideramos es que la capacidad de almacenamiento de las piscinas para efectos prácticos es de 400.000 metros cúbicos. La demanda de agua promedio a la hora aproximadamente son 2.800 y algo metros cúbicos hora. ¿Qué significa esto? Que es el agua que se saca del reservorio o este pulmoncito por parte de la minera para los procesos. No necesariamente es la cantidad de agua que está llegando del sistema de bombeo, son dos cosas distintas. Tenemos una capacidad máxima de bombeo de 1.200 litros segundo, que luego es transformada a metros cúbicos, según el guarismo respectivo, y llega a esas cantidades. Y finalmente el otro elemento que hay que considerar es la superficie ocupada por estas piscinas, del orden de 80 hectáreas, digamos, ¿ya? Entonces, sobre la base de estos elementos técnicos, empezamos a hacer el análisis. Acá podemos ver un perfil de los consumos mensuales en términos del agua bombeada, metros cúbicos, así como los consumos de electricidad asociados a cada uno de los meses, que está más arriba. Ahora, considerando lo poderoso que tiene este programa de ArrobaRIS, lo que hicimos fue lo siguiente. Extrajimos la data de esas que le acabo de mostrar y obtuvimos los histogramas. Acá tenemos el histograma de la cantidad de agua en metros cúbicos bombeada hora a hora. Ojo con eso. Entonces lo que hicimos fue simplemente que son datos discretos, los transformamos a través de una función que ArrobaRIS me permite considerar que es la función común. Es una función que en lo personal me agrada mucho en muchos de mis modelos, tanto de lo que les presento ahora como en otros que considero cuando tengo que hacer asesorías, ocupo mucho esta función. ¿Y por qué de ello? Porque básicamente esta función me permite tener una variable discreta, me permite transformarla en una variable continua. Es un gran potencial, porque claramente el bombeo de agua es un valor discreto, pero el rango en que se puede mover es muy amplio. Y había consideración, por supuesto, de las limitaciones asociadas a las restricciones que comentaba anteriormente. Entonces, considerando todo eso, para efectos prácticos, modelamos esta variable bombeo horario sobre la función común, que es parte de la biblioteca que me ofrece ArrobaRIS, y con ello me permite modelar esta variable discreta en una variable continua del tipo que aparece ahí. Hacemos exactamente lo mismo con el histograma de la eficiencia de los bombeos. Recuerden ustedes que como tengo la data original de los megawatt hora consumidos sobre los metros cúbicos bombeados, me permite estimar o definir un nivel de eficiencia de bombeo según la data histórica. Y hago exactamente lo mismo aprovechando la biblioteca de ArrobaRIS y ocupo nuevamente la función común que me permite pasar de una variable discreta a una función continua. Entonces ya tenemos dos variables que la estamos modelando considerando la función común que ArrobaRIS me entrega. Posteriormente también consideramos otro tipo de variables que también tienen un impacto dentro de lo que es el proceso de bombeo hacia nuestro reservorio, y la primera de ellas tiene que ver con la confiabilidad del suministro eléctrico. Uno debe pensar que la confiabilidad eléctrica en estricto rigor, el 100% no existe, digamos, eso es totalmente discreto, teórico, digamos. Entonces lo que hemos hecho es asegurar la incorporación del concepto de confiabilidad sobre la base de las variables que están más abajo. Ocupamos nuevamente en este caso la función discreta entregada por la biblioteca de ArrobaRIS y definimos este nivel de probabilidades. Normalmente puede haber una falla en el suministro eléctrico que de alguna forma afecta el bombeo, en donde le damos una probabilidad del 0,05%, porque en general la confiabilidad de los sistemas es muy buena. Tenemos fallas del suministro propias, por ejemplo, fallas en algún sistema de bombeo, fallas en alguna válvula, etcétera, etcétera, que es propia la posibilidad que el sistema falle, digamos, que está asociado directamente al sistema ocupado para el bombeo de agua, digamos. Y tenemos finalmente una operación sin falla en que el 99,997% del tiempo el sistema opera normal. Ahora,
Una variable que también consideramos y que lo vimos de alguna forma en las curvas de consumo real es que si ocurre una falla, vamos a considerar que esta falla demora alrededor de 5 horas en normalizarse. O sea, si ocurre una falla a t igual 1, la normalización no es inmediata, es un proceso que demora varias horas dependiendo del tipo de falla, el tiempo para intervenir, etcétera, etcétera. Nosotros hemos supuesto simplemente que hay una falla que se mantiene por 5 horas para luego empezar a normalizar, ¿ya? Ahora bien, tenemos adicionalmente acá lo que es la modelación del agua de proceso, del consumo del agua de proceso, que básicamente es cuánta agua sale del reservorio y es ocupada por la compañía minera para sus procesos. Hemos considerado una función PER donde tenemos un valor más probable y también valores que van en el mínimo del 85% del más probable y el 105% también del más probable, que es el máximo consumo que uno podría tener dentro del bombeo, ¿ya? Finalmente, tenemos otra variable que es estocástica que está asociada a lo que es la evaporación de las aguas en la piscina. Hemos considerado una función PER que está reflejada en metros cúbicos hora, con una modelación con la data del tipo que le estoy ahí destacando con el puntero, donde básicamente lo que estamos indicando que en ciertas horas del día, sobre todo en la minería del cobre que está expuesta a mucha radiación solar, ocurre que parte del agua se evapora, se pierde en evaporación. Entonces hemos considerado esos valores que están allí para efectos de nuestra modelación. Estos valores fueron obtenidos de un estudio de impacto ambiental para el desarrollo de un reservorio de agua donde se ocupaban valores del tipo que aparecen ahí, ¿ya? Entonces esas son nuestras variables que vamos a considerar para el efecto de modelar estocásticamente todo este tema de la impulsión de agua hacia el reservorio. Algunos supuestos que vamos a considerar para el modelado. Tenemos que el almacenamiento inicial de la piscina, o sea, T igual a 0, vamos a suponer que el reservorio tiene agua almacenada del orden de 250.000 metros cúbicos. Vamos a hacer un análisis estocástico y se desarrollará todo este análisis hora por hora en un mes típico de 30 días. No vamos a considerar días festivos. Para efectos prácticos, eso significa que solamente la demanda potencialmente en términos de energía a nivel sistémico, no a nivel de proceso, los días sábado y domingo caen. Entonces, para efectos nuestros, el día laboral dura de lunes a viernes durante el mes completo. El análisis estocástico, algo que les mencioné, de 720 horas, o sea, para cada una de las horas vamos a considerar esa modelación estocástica de las variables que les mencioné, de forma de ir determinando cuánto es el bombeo horario. Vamos a determinar cuánto es el máximo bombeo a la hora durante todo el mes para ver si efectivamente se violentó alguna restricción en términos de que no puede violarse, por ejemplo, la cantidad de agua que puede ser impulsada, dado que hay que respetar las restricciones asociadas a las tuberías. Vamos a ver el mínimo y el consumo global de energía durante el mes para después hacer las evaluaciones económicas respectivas. Y algo interesante de considerar es que la modelación incluye un efecto de retroalimentación sobre el bombeo de agua. ¿Qué significa? Que en la medida que yo voy llenando de agua el reservorio, y así se hace en la realidad, ya sea en forma digital o bien por los operadores, se informa acá a la base que si estamos llegando a un nivel máximo de bombeo, por ejemplo, se tiene que disminuir la cantidad de agua a ser bombeada, sobre todo si en algún momento le pasa algo al proceso minero que no saca agua. Entonces tiene que haber una retroalimentación permanente para ver que efectivamente no se superen los límites que está acá. Y ese límite está supuesto bajo la condición inicial en que la piscina tiene que mantener un nivel del orden de los 250.000 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, la idea es que el mes cierre con este mismo nivel de almacenamiento de agua, ¿ya? Acá pueden ver ustedes los primeros resultados del caso base. ¿Qué significa este caso base? Con los supuestos y con las modelaciones que les comenté anteriormente, se bombea normalmente, no hay un proceso de optimización, y pueden ver ustedes acá los distintos resultados. Tenemos cuánto es la cantidad de agua almacenada el último día del mes. Eso equivale a las 720 horas de operación aproximadamente. Pueden ver ustedes cuál fue el resultado
del volumen de agua almacenado el último día. Y ahí pueden ver ustedes la media, cuánto fue la media, el percentil 5 y 90% y el rango en que se movió. Entonces, para efectos prácticos, ¿qué es lo que me está indicando esto? Que mi modelación estocástica me indica que para efectos prácticos el mes lo cerramos con una cantidad de agua igual a la que partió al inicio del mes, que es una restricción que nosotros estamos considerando para efecto operativo. Y el consumo de energía es lo que aparece ahí. Son 16.900 megawatt hora que consumiría en el mes para el bombeo que permite obtener este nivel de agua como promedio. Y ahí pueden ver ustedes los niveles en que varía el consumo de electricidad. El máximo nivel de acopio del agua en una hora, acuérdense que es una restricción que tenemos que cuidar, y básicamente la media fue 255.000 metros cúbicos. Y el mínimo es lo que aparece acá, está de 234. Entonces, con eso podemos ver que efectivamente la mina estaría operando normalmente, no tendría problemas de nivel de agua almacenada en el reservorio. Recuerden ustedes que estas simulaciones consideran el efecto estocástico de las fallas que están incluidas, así como la evaporación de agua y también el nivel de agua que es extraída en el reservorio con el fin de solventar las necesidades de agua del proceso minero. Vamos ahora al caso optimizado. Ya vimos los resultados del caso normal de operación. Ahora, un potente programa que viene dentro de lo que es @RISC es el RISC Optimizer, que es un esquema de optimización bastante interesante. ¿Y esto por qué? Porque lo que optimiza es una variable estocástica. Normalmente estábamos acostumbrados a modelar o buscar objetivos de optimización, lo típico cuando uno ocupa el Excel, por ejemplo, que son variables de alguna manera discretas. Pero acá lo interesante que es el tema de optimizar sobre la base de variables que son netamente estocásticas. Y esto tiene, digamos, una implicancia súper fuerte. Por ejemplo, cuando uno hace análisis de riesgo, uno ocupa muchas variables o KPI de referencia, como el VAR. Y resulta que acá con el Risk Optimizer es muy interesante tratar de ver cuál es el VAR menor con el objetivo de ser más competitivo. Bueno, de alguna forma, el Risk Optimizer me permite obtener la optimización. En esta primera parte les comento lo que hace Risk Optimizer, permite optimizar una variable objetivo, que es la resultante tercera variable estocástica. Optimización considera minimizar, maximizar o alcanzar un valor de objetivo de dicha variable, ya sea en su valor medio, desviación estándar o un percentil. ¿Qué significa eso? Que a mí me interesa, por ejemplo, para el caso que vamos a optimizar, que se optimice el valor medio. ¿Qué significa eso? Que durante esas 720 horas va a trabajar sobre una cierta variable de forma que yo logro obtener la minimización del consumo de energía eléctrica, satisfacer las variables del punto de vista demanda de agua, de forma tal que se minimice, que el valor medio del nivel de agua en el estanque el último día sea el del inicio, pero considerando que no bombee en horas de punta, digamos. Entonces hay ciertas horas del día en que no va a ocurrir el bombeo de agua. Ahí, como les indicaba, dice, en nuestro caso interesa que el valor medio del nivel de la piscina de almacenamiento al final del mes, la media del último día, sea igual al nivel del almacenamiento con que partió el mes. El almacenamiento inicial es el que está allí. Con las distribuciones definidas para variables aleatorias se desarrolla modelación estocástica horaria para un mes típico de 30 días sin día festivo. Les recuerdo las horas de punta donde no va a haber bombeo, y la idea es que el bombeo se detenga 30 minutos antes de las 18 horas y se renueva 30 minutos después de las 22, con el fin de asegurar de que esas horas no exista el bombeo de agua. La variable de referencia que se considera para ajustar el nivel de bombeo horario, es sobre el cual yo voy a actuar, es el nivel de almacenamiento a la hora, con un mínimo de 250 y un máximo de 300.000. O sea, teóricamente lo que se busca es que el agua, cuando es bombeada, se mueva en un rango tal que me permita que el almacenamiento se mantenga dentro de esos niveles que aparecen ahí. Dada la referencia indicada, bombeo a la hora se ajusta en todo momento.
pero cuidando que no supere la capacidad de diseño de 4.320 metros cúbicos por hora, ¿ya? Eso de alguna forma me restringe. Ahora, hay que notar que es el nivel máximo de bombeo que lo permite. Ahora, en algunos casos, en algunas mineras, por ejemplo, puede suceder que ya esté adaptada el bombeo con los requerimientos, que ya no puede aplicarse lo que le estoy mencionando, pero también en otras mineras, cuando el proyecto se diseña, en algunos casos lo que se hace es diseñar para la etapa que sigue, pero por lo que se deja un nivel de holgura suficiente para hacer ciertos manejos del tipo que le estoy comentando. Ahora, eso es la realidad actual. Potencialmente en el futuro esto puede cambiar con la presencia de las renovables, por ejemplo, un sistema de impulsión que esté concentrado solamente en horas de sol, algo que probablemente se los vamos a presentar en un próximo webinar, en donde la concentración de la energía queda solamente en horas de sol. Entonces ahí aparece todo un tema revolucionario en términos de bombear solamente en horas de sol, donde realmente la posibilidad de obtener un suministro de energía sobre horas solar tiene dos impactos. Por un lado, los costos son más bajos y lo otro sería energía 100% verde. Ahora, siguiendo con nuestra presentación, lo anterior sujeto a restricciones que el nivel máximo de almacenamiento en las piscinas no supera los rangos que aparecen ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a optimizar. Y veamos los resultados que obtenemos. Por ejemplo, lo que tienen ustedes ahí es, en la medida que yo optimizo, @risk me va mostrando, o el Risk Optimizer, me va mostrando cómo es el camino que me permite llegar al óptimo. Básicamente, salí de un punto inicial y producto de la optimización normal que se está solicitando, pueden ver ustedes el camino que sigue para llegar rápidamente al punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio está dado por optimizar la media, que es un valor objetivo, y el valor objetivo son 250.000 metros cúbicos, y se llegó a los 254, que para efectos prácticos es lo mismo. Y la referencia inicial partimos con 265.000. Entonces veamos los valores numéricos obtenidos. El promedio del acopio de agua, último día del mes, ¿cómo terminamos? 250.000, que es lo que andábamos buscando. El consumo de electricidad, ¿ya? Simplemente el consumo de electricidad en este caso es muy parecido al original. Es entendible porque tiene que ser en términos prácticos la misma energía, solamente que impulsé más agua en las otras horas del día que tienen que reemplazar las horas de punta, donde no bombeamos, así que en términos prácticos la cantidad de energía es muy parecida al caso base, ¿ya? Tenemos el máximo nivel de acopio de agua en una hora, 257.000 como media, lo cual permite de alguna forma saber que estamos dentro de las bandas que nos permite las restricciones, ¿sí? El nivel de acopio mínimo. Acá tenemos las comparaciones con el caso base. Lo primero que tenemos que ver es el diferencial de media de los 52 pic de potencia. ¿Qué es lo que ocurre? En Chile, para efectos prácticos del coro de la potencia, es súper relevante ubicar las 52 máximas, ¿ya? Entonces, lo que hacemos en este caso es, que está optimizado, donde no hay bombeo en horas de punta, lo comparamos con el caso base que sí hay. Y en ese caso base, lo que detectamos que en horas de punta, el promedio de las 52 máximas me indicó que hay un consumo del orden de 27 megawatts que no estaríamos ahorrando producto del bombeo, considerando la optimización entregada. La diferencial en términos monetarios, con el precio que yo les comenté, estamos hablando de una media de 2,7 millones de dólares al año, que sería el ahorro por efectos de potencia, ¿ya? En términos de energía, el caso ácido optimizado, las diferencias de energía son bastante menores, ¿ya? Del orden de 55. Era algo esperable, dado que la cantidad de energía tiene que ser muy parecida, ¿ya? Salvo que cuando uno haga el diseño aparezcan pequeñas diferencias producto de ineficiencias en motores, y todo ese tipo de cosas. Pero en términos prácticos es muy, muy parecido. Y después tenemos el diferencial de la energía en kilodólares anuales, y pueden ver ustedes que el monto no es relevante, siendo lo relevante en este caso el lado de la potencia, digamos, ¿ya? Y el ahorro anual, ahí pueden ver ustedes de qué orden es. Uno puede percatarse que realmente existe un ahorro anual
Lo que tenemos que ver es si realmente, si llevamos esto a la práctica, si los equipos están disponibles para poder efectuar un esquema de este tipo, o más que bien pensar también en nuevos proyectos de bombeo de agua que en el futuro van a llegar, buscando la forma de tratar de bajar los consumos en horas de mayor exigencia de potencia, como son las horas de punta, y potencialmente desarrollar el suministro con bombeo sobre la base de energía solar en horas de sol. ¿Ya? Preguntas, consultas. Luis. Sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Luis. Ah, ya, perfecto. No, sí, hay varias preguntas. Me entiendo que vas a continuar, vas a hacer la optimización en vivo, ¿no es cierto? Les voy a mostrar el software. Déjame cambiarme de... De Ahí, acuerdo. ahí. Lo digo para, si quieres, las preguntas las dejamos para el final, porque hay bastantes. Mira, desarrollé el software. O sea, la base acá evidentemente es Risk Optimizer y @risk, donde están las distintas restricciones. Ahí pueden ver ustedes. Entonces acá lo voy a hacer a correr simplemente como @risk. No está el Optimizer, ya, porque ya está optimizado. Y pueden ver ustedes, ahí, normalmente cuando lo hago correr se me va para otro lado y aquí pueden ver ustedes acá cómo va, cómo va corriendo. Son 1000 iteraciones, no les puse muchas. Y normalmente no le muestro ahí digamos, los histogramas que se van obteniendo justamente para ahorrar el tiempo, ya que pueden ver ustedes cómo van corriendo las distintas iteraciones. Es relativamente rápido, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de restricciones, etcétera, etcétera, digamos, ¿ya? Acá pueden ver en amarillo, puse la variable que me interesaba, cuánto fue lo que partimos, ¿ya? Aquí está la operación horaria, el bombeo hora, los factores, etcétera. Y aquí pueden ver, por ejemplo, los megawatt hora en el mes. Pueden ver ahí cómo se comportó, ¿ya? Las distintas cantidades de energía simulada dependiendo del estocástico asociado en cada hora, digamos, ¿ya? Acá está cómo terminamos el último día del mes, ahí pueden ver ustedes, ¿ya? Acá está la media, 250.000 metros cúbicos, tiene un rango de variación bastante amplio, pero se mantiene dentro de lo que son las restricciones propias del análisis que estamos haciendo, digamos, ¿ya? Acá está el caso optimizado sin bombeo, pero en general eso es lo que tenemos acá, Luis. Vamos a las preguntas. Ok, perfecto. Hay bastantes preguntas, vamos a tratar de ordenarlas de acuerdo a cómo fue avanzando la presentación. Ya, Me preguntaban sobre el inicio, sobre el tema de las restricciones imperantes en este momento en Chile para el tema del agua. ¿Eso son restricciones que se van a mantener en el tiempo o son restricciones de corto plazo? bueno, yo creo que es una pregunta que está asociada a lo que es restricción en términos del desarrollo de nueva explotación de agua para los procesos mineros. Supongo que se está refiriendo a eso. La temática en general es que para todo proceso minero la exigencia que hay es no ocupar aguas naturales, digamos, aguas subterráneas o aguas que vengan de la cordillera. Básicamente lo que se le está pidiendo a la gente es empiecen a ocupar agua de mar y para eso hay que desarrollar todas las plantas asociadas a bombeo de agua para llevar el líquido directamente a los reservorios que están a mayor altura, digamos. Entonces, lo que se ve en el futuro es que todo el sistema de bombeo de agua desde el mar se va a incrementar. De hecho, en estos momentos hay una gran planta que se va a construir, que es una que permite bombear agua del sector sur de Tocopilla, cercano a eso a Antofagasta, para los procesos asociados a Codelco, lo que es Chuquicamata y todo el sector que está asociado y otras minas más, digamos. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, otra pregunta que está relacionada es, ¿estos datos presentados corresponden a un cliente del mercado regulado o un cliente libre?
Bueno, hay una cosa, o sea, uno debería esperar que ese sería un contrato libre, digamos, con mi experiencia en el sector de cierres de contrato de suministro eléctrico puede ser una tarifa totalmente factible, digamos, ¿ya? Pero evidentemente que eso va a estar muy asociado a lo que es los volúmenes de energía que están asociados, digamos, ¿ya? Ahora, mencioné un valor así a grueso modo, porque lo lógico es que si vas a desarrollar una planta de bombeo de agua, irte a todo lo que es bombeo con energía solar y concentrar el bombeo en horas de sol. Entonces, eso debería permitirte tener acceso a tarifas súper interesantes, ¿ya? De forma de que ese menor costo en el suministro eléctrico en todo el periodo de bombeo te compense el mayor costo asociado a todo lo que es el sistema de bombeo. Vas a necesitar mayores bombas, digamos, mayor consumo de electricidad, etc. Ok, de acuerdo. Eh, Respecto a la data, ¿cuánto tiempo tomar hacia atrás en histórico para poder hacer las estimaciones? Que hay dos cosas. Considerando sobre todo que con el calentamiento global esos patrones van a variar. A ver, que acá la parte relevante para efectos del proceso es la necesidad de agua de la minera. Mm, Entonces, eso es lo que te fija fundamentalmente la cantidad de agua. Si tú ves los grandes, las grandes cifras, por llamarlo así, acá claramente lo que manda es la cantidad de agua que la minera va a necesitar en sus procesos. Y eso potencialmente con el tiempo puede cambiar, porque va a depender mucho de la ley del mineral, eh, qué ampliaciones va a tener la minera. Potencialmente, por ejemplo, en lo que es la producción de cobre, normalmente las minas se encuentran con la primera parte que está sobre la superficie, un poquito más abajo está el, digamos, una primera etapa de cobre que son los óxidos, y posteriormente se encuentra con la etapa sulfuros. Entonces la etapa sulfuro nace después de la etapa del óxido es un gran consumidor de agua. Entonces la primera etapa, por dar una cifra, no es que sea así, consumas 100 unidades de agua para efecto del minero, pero potencialmente cuando llegues a la parte sulfuro, subas a 150, 200. Entonces, el grueso del tema está por ahí, más que el efecto del cambio climático. A lo mejor pueden haber exigencias más fuertes en términos de medioambientales que tienen que hacer esto, otro, pero desde el punto de vista del consumo está por el lado del proceso. ok, perfecto. Otra consulta es respecto a la función de distribución utilizada, la cúmul. ¿Cómo ¿Ya? así llegaste a esta distribución? Porque no es una, digamos que no es una muy común. Bueno, básicamente surge un poco por la experiencia mía y tratar de representar el histograma que tú tienes como base de datos para hacer tus estimaciones. La gracia que tiene es que se acerca mucho al histograma de la base de datos real. Esa es la gracia, por eso a mí me gusta mucho. Y lo otro que también les comenté es que transforma esa data discreta en una función continua. Y ese es el valor que tiene, digamos. Es un tema de experiencia más que algo que tiene que ser por ley, digamos. De acuerdo, entonces esta pregunta sí es mía. Quiere decir que no usaste el ajuste de distribución directamente, sino empezaste a trabajar y en forma indirecta llegaste a esta distribución. Sí. Ok. Perdón, no te entendí la consulta, Luis. No, no, digo, o sea, cuando tú empezaste a probar las diferentes distribuciones, ¿usaste el ajuste de distribución o digamos que empezaste a probar una por una? No, mira, lo que hice fue simplemente en principio partía con el ajuste de las distribuciones, para luego ya con un tema de experiencia me fui llegando a esa distribución que fue la que más me acomodó, digamos. Porque de alguna forma cuando tú tienes mucha data, no hay ninguna distribución que se aproxime al 100%. Pero yo me quedé digamos, con la Cumul que me gustaba mucho por un lado y me servía muy bien para las simulaciones que estaba desarrollando. Ok, de acuerdo. Eh, Otra consulta es respecto al... Es similar, porque usaste la PERT para la... O sea, digamos, para la cúmul, que fue algo más sofisticado, para el tema de el agua en piscinas, lo hiciste nada más con una PERT. Mira, básicamente son dos cosas. Primero, en el caso de la Cumul, es porque tengo la data histórica, digamos. Si tengo la data histórica, puedo hacer el ajuste por esa vía. Ahora, la PER
es simplemente a ojo en cuero, o sea, tenía el dato de cuánto era el consumo de agua en la minera como valor promedio. Y sabemos todos que quienes estamos, la PER es una muy buena descriptora cuando se mueve cierto rango, digamos. Lo que pasa es que no tenía mucho dato, el único dato que tenía era el valor medio, digamos. Entonces, bajo ese aspecto, modelé o ocupé la PER para efectos de efectuar ese tipo de modelación, porque lo relevante era considerar que existe un bombeo estocástico, no había data, digamos. ¿Ya? De acuerdo, quiere decir que si en algún momento tengo data, sí puedo hacer, no solamente tengo que usar la PERT. Claro, sí, el problema es la ausencia de data, y eso es lo que muchas veces ocurre, digamos. Uno tendría que estar en la minera y podría obtener un montón de data para hacer los análisis respectivos, digamos, ¿ya? Pero no era este caso, digamos, simplemente ocupé datos que pude obtener a través de, digamos, análisis real, de data real, así como también, pero fundamentalmente del bombeo. Pero desde el punto de vista del consumo de agua que sale del reservorio, fundamentalmente proviene del análisis que hice de distintos estudios de impacto ambiental del desarrollo de las minas, digamos. De acuerdo. Y sobre el tema de la optimización en sí, ¿Ya? tú simplemente usaste o sea, ahí la pregunta va por mi lado en realidad. ¿Ya? Tú usaste el motor de optimización y optimizaste el valor medio, la media, digamos. Pero eventualmente tú podrías, para protegerte más, optimizar sobre un percentil más alto. Sí, sí. Pero recuerda lo siguiente, que en general tú puedes hacer más exigencias, pero una de las características que tienen los sistemas bomberos es que tienen una autonomía bien grande, bien grande. Entonces, hay que jugar ahí dónde está el punto de equilibrio, digamos. Si yo, por ejemplo, quisiera bombear más, a lo mejor puedo empezar a violentar ciertas restricciones. No es el caso, tendría que analizar lo que tú indicas, Luis. Pero para efectos prácticos, la media calzaba perfectamente. Se movió dentro de las mismas restricciones que uno le estaba dando al desarrollo de la, digamos, de la optimización. De acuerdo. Solo como comentario, decirles que la optimización a través del modelo del Risk Optimizer tiene diferentes algoritmos de optimización que les va a permitir poder aplicarlos en este caso. Usted, Arrobaris automáticamente identifica el mejor esquema de optimización, ¿no es cierto? Puede ser un simplex, puede ser programación lineal o algunas otras herramientas. O en el último caso, cuando ninguno de los casos aplica, usa algoritmos genéticos. O sea, es decir, de una manera u otra, demorando un poco más o demorando un poco menos, siempre encuentra un resultado de optimización. Y luego de encontrar el resultado de optimización, se ejecuta lo que tú hiciste, es decir, la simulación para ver los resultados. Efectivamente, o sea, después de lograr la optimización, hago correr el arroba risk como normalmente uno lo hace y ahí pueden verificar uno cada una de las variables, obtener las curvas de distribución, ver los percentiles, etcétera, etcétera. De En hecho, este caso, perdón, en una asesoría que estoy haciendo a una empresa eléctrica de renovables, justamente les mostré un tema de optimización considerando de qué tamaño deberían ser las dos plantas, una eólica y una eh, solar, con el fin de satisfacer el consumo de un cierto cliente. Y el programa ahí se porta súper bien y los resultados son muy interesantes, digamos, dependiendo del nivel de cliente, su perfil de consumo, etcétera, etcétera. Ahora, el uso de arroba RIS para todo lo que es la parte renovable es súper relevante. Ya no tenemos plantas que generan 24/7, digamos. Las plantas renovables, sobre todo las eólicas, tienen un perfil de generación muy inestable, muy volátil, digamos. La generación hora a hora es muy distinta entre un mes y otro. Entonces, se requiere análisis estocástico y ahí, en general, lo que es arroba RIS puede ayudar mucho, digamos. Ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo te tomó aproximadamente hacer la optimización? ¿Cuánto tiempo corrió? Mira, fue súper rápido. O sea, más me demoré en desarrollar el modelo. La optimización en general es muy rápida. Lo que ocurre es que uno también, en la medida que va desarrollando el modelo, empieza a hacer pruebas, empieza a sentir las cifras, que eso es relevante. No es tan solo que el modelo corra solo, sino empezar a ver, oye,
qué pasa con el nivel horario del bombeo de agua, cómo se está moviendo al nivel final, etcétera, etcétera. Entonces tú empiezas a sentir las cifras, cosas que cuando ya Risk Optimizer lo haces trabajar y te entrega resultados, uno puede dar cuenta, ok, esto va en ruta respecto a lo que uno esperaba, digamos. Y si no es, si es distinto a lo que uno espera, bueno, empezar a buscar por qué ha ocurrido esta diferencia y dónde está, digamos, esa diferencia. Potencialmente Risk puede darte una sorpresa que a lo mejor te bota algún paradigma, digamos. Acá hay otra pregunta que me acaban de hacer, es, teniendo embalses disponibles, pero efectos afluente seco, es decir, con bajo nivel, ¿ha optimizado usted el reciclaje de aguas turbinas usando los excedentes de energías renovables mediante la instalación de bombas centrífugas? No, fíjate, si te respondiera sería tirarme un carril, como decimos en Chile, digamos. Pero el problema que mencionas es muy interesante cómo va a meterlo en este tipo de modelación y usar Optimizer y otras herramientas al respecto. De acuerdo, entendería que básicamente es montar un sistema paralelo para el tema que estamos comentando. Sí. Listo. Ok, tenemos un par de preguntas más para poder estar a tiempo. Los últimos 5 o 10 minutos los vamos a tomar para poder hacer las consideraciones finales, agradecerles por su presencia y hacer el cierre. Entonces, sobre el tema de la optimización, en base a su experiencia, yo creo que la duda viene por cuántas variables manejaste en la optimización. Es decir, mira, se puede optimizar, es como el momento de hacer un modelo, recomendable tener una gran cantidad de variables a optimizar, es empezar con pocas. ¿Cuál es la experiencia que has tenido? Mira, hay dos cosas. Y primero, para efectos del modelo en particular que les mostré, fue una variable en la que se optimizó, que en este caso era el nivel de agua al final de medio, ¿ya? Que tenía que ser cumplida. Esa era una optimización. Ahora, en el caso que les mencioné de esta empresa eléctrica, ahí optimizamos dos variables, digamos, que eran los megawatts que se requerirían para una planta eólica y renovable. Ahí se ajustaron los dos, digamos, ¿ya? Para llegar a un óptimo global del conjunto. Ahí uno tiene que ubicar la optimización tendiente a lograr el mejor, digamos, nivel de generación o menor costo, con el fin de satisfacer un cierto contrato. Entonces, en ese caso se ocupan dos variables. O sea, recién estoy partiendo en esto, digamos. Una, para el caso que la mencioné, y dos variables para el caso que recién le estoy comentando de una empresa de renovable. Perdón, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya, listo. Bueno, con esto ya terminamos la parte de las preguntas. Agradecemos por la excelente presentación. Entendemos que seguramente pueden salir consultas posteriores, entonces los animamos a que nos escriban para poderlos ayudar. Entonces, bueno, ¿aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo por acá, fuerte y claro, Luis. Perfecto. Una interrupción momentánea. Bueno, les decía que agradecíamos a Helio por la excelente presentación. Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta que puedan salir después. Entendemos que seguramente luego de la revisión de la presentación misma y del video, verlo otra vez, lo pueden ver una vez que se termina, que debe ser en unos minutos, debe estar disponible en los 10 minutos, ya para que colgado en el BrightTalk, para que ustedes puedan volverlo a ver en caso necesiten hacerlo. Agradecerles a nombre de Palisade y del mío por su presencia, por su participación. Los animamos a dejarnos en la parte de calificación las cosas que hemos hecho bien, las cosas que podemos mejorar en estos webinars. Para nosotros es muy importante saber de ustedes, saber qué tal les ha parecido, si les ha agregado valor en su vida profesional o académica, o simplemente de conocimiento, los temas que vamos presentando, qué temas les gustaría ver en el futuro y las cosas que podemos hacer mejor. Como siempre, todo esto es mejorable, nosotros lo hacemos con el mejor ánimo e intención, pero siempre buscando la excelencia.
Entonces, a nombre de Palizade, a nombre mío y de Helio, agradecerle por su participación el día de hoy y estaríamos dando por concluido la presentación. Muchas gracias, Helio, por todo. No, gracias a usted, a toda la gente que estuvo con nosotros. Dedicaron un tiempo de su día para este conocimiento que les acabo de explicar, que para mí es muy satisfactorio. Hay una consulta ahí que me preguntan si se trata de un cliente del mercado regulado libre. Este es un cliente libre, digamos. ¿Ya? Los niveles de agua que se bombea a veces son tan grandes en el caso de la minera que puede justificar el desarrollo de estudios en profundidad y optimizar por todos lados, que uno que gusta es buscar el óptimo económico y, por supuesto, ir hacia las energías renovables. Digamos. Gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Abigail. Listo, perfecto. Que pasen unos buenos días o buena tarde y los esperamos en nuestros siguientes webinars. Hasta luego. Gracias.